Buenas tardes a todos, gracias por estar en la primera mesa de esta tarde, en el segundo día del coloquio. Vamos a empezar con la mesa que está titulada Pensar la tecnología, la segunda de Pensar la tecnología, para continuar las discusiones que hemos tenido estos días. Y va a comenzar Samadhi Aguilar, que nos va a hablar sobre el sistema técnico y su lógica. Sí, bueno, antes que nada agradecer la aceptación de la ponencia tan honorable. Soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tengo la oportunidad de llevar a cabo un seminario que se llama Ciudad y Mancha Urbana. El interés por la tecnología, más bien sobre el fenómeno técnico, surge a partir de la tesis doctoral, que si bien no se dedicó específicamente a pensar la ciencia y tecnología, sí lo hace con un seminario que llevé a cabo con mi director de tesis, que se llama José María Esquirol Calaf, que ha escrito sobre el tema, y en este seminario hemos llegado a ciertas conclusiones para pensar el fenómeno técnico, que, como bien saben, es un fenómeno tematizado a partir, sobre todo, o ha cobrado importancia después de las dos guerras mundiales, con todos los existencialistas o fenomenólogos, ¿no? Heidegger, Gasset, Deleuze, toda esta corriente que vuelven a poner sobre la mesa la pregunta sobre la tecnología o el fenómeno tecnológico, porque ahora estas ontologías no pueden eludir el tema, ¿no? Yo he elegido a Jacques Ellul para pensar o tomar de él una herramienta conceptual que creo que nos podría servir. Si bien su planteamiento, el que hace sobre el sistema, es un poco exagerado, sí creo que nos podría ayudar para pensar nuestro sistema tecnocientífico actual. Desde este nivel conceptual habría que definir primero, como lo hace Jacques Ellul, me parece, como herramienta conceptual. De hecho, el planteamiento de esta ponencia es eso, una descripción de cómo entiende Jacques Ellul el sistema y cómo podemos hoy pensar el sistema tecnocientífico, que fue esta idea del sistema tecnocientífico fue acuñada en Otto, fue uno de los primeros en hablar de eso en el paradigma bioético, fue uno de los primeros en utilizar este sistema tecnocientífico. Lo que me interesa es desgranar en qué implicaciones o cómo se define esta idea de sistema a partir de Jacques Ellul. Todos sabemos, seguramente conocen a Ellul, pues es un autor de muchos estudios sobre derecho, historia, filosofía, teología y sociología. Hay tres libros que dedicas justamente a la tecnología. Uno es La Edad de la Técnica, otro es El Sistema Técnico. Bueno, el de La Edad de la Técnica lo escribe en 1954, el Sistema Técnico lo escribe en 1977, y hay uno que se llama algo así como La Mentira de lo Tecnológico. Este lo escribe en 1988. Lo retomo, como ya se los dije, porque me parece que esta noción del sistema técnico podría ser un sinónimo de este sistema tecnocientífico o tecnociencia, que hoy es tan utilizado. La teorización de este tema, como ya lo dije, es un poco extremosa, y hay dos consideraciones, y aquí coincide con Heidegger para esto. Y siempre yo estoy yo empecé a dar un curso de filosofía que se llama Filosofía de la Ciencia y Tecnología. Siempre abordo esta temática, y lo que digo es que habría que abandonar justamente el sentido coloquial de lo que entendemos por técnica. Y es un poco a lo que alude Heidegger y en lo que está de acuerdo Ellul, porque entender la técnica contemporánea, si nos mantenemos exclusivamente en la concepción instrumental o antropocéntrica de esta idea que se ha concebido, y ahora explico en qué, no nos permite ver justamente cómo está montada. O sea, habría que remitirnos a una visión filosófica, si quieren llamarlo así, ¿no? Dejar la tradicional de pensar la técnica como un mero instrumento, porque ha dejado de ser. Porque hoy no solo resulta ser superficie, sino fondo de toda nuestra forma de ver y pensar. Es común pensar que la técnica pues, es un instrumento en manos del sujeto, instrumento que como tal es neutro desde el punto de vista ético,
y explicaré más adelante por qué, porque esto no depende del uso que hagamos de la tecnología y de los objetivos que queremos alcanzar. También se suele considerar las diferencias técnicas de forma separada, o también determinamos unas características de la técnica como si fueran la esencia de todo en una parte. Cuando hablamos de las características de la técnica pensamos que es la esencia de todo y no solo de una parte. Eliul afirma que para comprender esta situación, o sea, la situación técnica, habría que alejarnos o cambiar estas dos maneras de acercarnos al problema de la tecnología. Y esto lo hace a partir de establecer el sistema técnico, esta idea o esta noción de sistema técnico. Lo primero que voy a hacer es definir cómo lo hace Eliul, esta definición, y dice así, o sea, las características de este sistema en general son las siguientes. El sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, una red de interrelaciones. Segunda característica, los elementos que componen el sistema tienen una aptitud preferencial al combinarse entre ellos más que a entrar en combinación con otros factores externos. Tercer rasgo, el sistema es dinámico. Las interrelaciones van cambiando de modo que las acciones no solo son repetitivas sino innovadoras. Cuarto, el sistema puede entrar en relación con otros sistemas. Y 5, hay una estructura de feedback, o sea, una estructura de retroalimentación del propio sistema. Estas son los 5 rasgos característicos en las que lo define Eliul. De hecho, si esta definición la podemos, quizás nos podría, como imagen, nos podría bien remitir, si vamos a pensar la tecnología actual, pensar en Internet, en estos 5 rasgos y utilizarlos desde ahí. Lo primero, el segundo paso que voy a hacer es cómo está constituido el sistema técnico. Para Eliul el sistema técnico está constituido por el fenómeno técnico por un lado y el progreso técnico. Según Eliul, el progreso técnico no se reduce al perfeccionamiento o a la evolución de las técnicas. ¿Qué quiero decir? Que no va de la máquina del vapor y se evoluciona hasta las máquinas más sofisticadas. En esto no consiste el progreso. O el progreso técnico a lo que alude es una necesidad de cambio, pero intrínseca en la propia técnica. No se trata de una evolución en la instrumentalidad otra vez, que tendríamos que dejar de lado esta idea, sino que hay una transformación en la propia idea de técnica, ¿no? Para llevar a cabo esta caracterización, entonces, fenómeno técnico lo divide, las características, por un lado, del fenómeno técnico son la autonomía, la universalidad, la unidad y la totalización. Y del lado del progreso técnico tenemos el autocrecimiento, automatismo, ausencia de finalidad y aceleración. Lo que voy a hacer es describir, como lo hace Eliul, estos dos rasgos. Y voy a leer porque hice la ponencia. El sistema técnico puede compararse a un organismo que como tal tiende a autodeterminarse. Que el sistema técnico sea autónomo significa que es el mismo el que da las reglas, el que regula las reglas, y significa también que las relaciones con todo lo ajeno, o sea, la naturaleza, la política, los valores éticos, acaban imponiendo sus propias exigencias sobre la relación que establece sobre ellos. No es que el sistema no pueda ser condicionado parcialmente desde el exterior, lo que ocurre es que él es el que impone y condiciona las reglas y no al revés. Una consecuencia de la autonomía es el hecho de que la técnica se convierte al mismo tiempo no sé si sea oportuno ocupar estas metáforas, pero quizás se convierte en sacrílega y sagrada al mismo tiempo. Porque por una parte no adora nada, porque no respeta nada, porque deshace, digamos, el misterio, ¿no? Y lo somete porque responde justamente a un pensamiento lógico, científico, digamos. Y por otra parte, dado que el hombre difícilmente puede vivir sin lo sagrado, convierte a esta propia técnica de lo sagrado en sagrado. ¿Qué quiero decir? Que sutilmente la técnica se va a ir identificando con ese Dios al que quiere salvar, o ese Dios que salva, ¿no? De hecho, si lo piensan mejor, pues la técnica pasa de la moral en ese sentido, ¿no?
como pasa con la ciencia. En la ciencia no cabe la pregunta sobre la técnica, porque si algo puede concebir la técnica, es decir, establecer una hipótesis, poder experimentar, establecer las condiciones para que efectivamente aparezca eso que ha aparecido en lo real, si esto puede ser conseguido, lo que toca es llevarlo a cabo. O sea, no hay la pregunta de si debo o no hacerlo. Y esto también le toca a la técnica. La técnica pasa de la moral, ¿no? Y es más bien a través de la publicidad, ¿no?, que se convierte en legitimadora. O sea, la publicidad es una técnica y es indispensable justamente para el crecimiento, si lo piensan bien, para el crecimiento de la técnica, y está destinada a otorgar esta legitimidad al sistema, porque cuántas veces no ha pasado que se aceptan acríticamente hechos que con el simple hecho de haber sido presentados como programas de divulgación científica, ¿no?, o no, se toman como verdaderas acríticamente. Bueno, la técnica, dejando a un lado esta idea, la técnica entonces se relaciona con la política, con la economía, con los valores éticos y religiosos, pero su tendencia a la autonomía lleva a que esta relación tienda a ser ella, en tanto que sistema, la que impone su lógica. Por lo tanto, no se está hablando de una autonomía metafísica o absoluta. Hay condicionamientos externos al sistema. Lo que ocurre, y como ya lo dije, es que estos condicionamientos, los externos, son relegados y pasan a segundo término. O sea, el primer plano son estos elementos condicionantes que provienen del sistema mismo, ¿no? Y voy a citar a Ellul, porque lo dice él. Dice, la técnica tiene en sí un cierto número de consecuencias, representa una cierta estructura, ciertas exigencias, conlleva ciertas modificaciones del hombre y de la sociedad que se impone quiérase o no. En cierto sentido, ella va por sí misma. No digo que sea absolutamente irremediable, sino que para cambiar esta estructura o orientar diferentemente este movimiento, hace falta un inmenso esfuerzo de tomar en mano lo que se creía móvil y orientable. Hace falta la toma de conciencia de esta independencia del sistema técnico, a la cual se opone la tranquilizadora convicción de la neutralidad de la técnica. Fin de la cita. Esta neutralidad no solo es un error de comprensión de lo que sea el sistema técnico con su propia lógica, sino también y al mismo tiempo un obstáculo. ¿Para qué? Pues para una posible intervención, ¿no? o una intervención o modificación del propio sistema, ¿no? Si lo que queremos es, en este primer paso, como hace la filosofía, comprender cuál es la situación, porque si no la comprendemos difícilmente podemos cambiarla, y este es el nivel en el que estoy presentando la cuestión, ¿no? El poder comprender esta idea. Difícilmente entonces podremos intervenir, ¿no?, en ella, pensando en esta neutralidad. Ahora, de este lado del fenómeno técnico, hablaré de la unidad. La unidad, que representa uno de los aspectos, se manifiesta en el hecho de que sus componentes son idénticos en todas partes, son, por decirlo así, de la misma serie, y ningún problema irresoluble se dará en sus combinaciones e interconexiones. De esta unidad del sistema, del hecho de que el sistema sea el mismo en todas partes, se desprende una tendencia a la unidad, a la homogeneidad, en los modelos sociales que el sistema técnico va promoviendo. Esta es la idea de unidad. La de universalidad significa que el sistema tiende a extenderse, a propagarse, a universalizarse, y esto en dos planos, en el ámbito de la vida, ¿no?, por un lado, y por el otro en el ámbito geográfico. Y esto es lo que sucede cuando hablamos de la globalización, cuando pensamos en esta isla global. El sistema técnico tiende a abarcar todo el planeta y cada vez son menos las zonas no dominadas por él, con lo que va desapareciendo las diferencias culturales. Esto que sabemos de las consecuencias de la globalización, aparecen diferencias culturales, y el turismo, ¿no?, aparece como esta forma o nueva forma de conocer a los pueblos, ¿no?, solo quedándose en este nivel anecdótico. Ya Heidegger lo denunciaba justamente en la pregunta por la técnica, ¿no?, cuando todo era reducible, incluso esta experiencia
del turista, ¿no? Que todo se vuelve mercancía y todo puede ser conocido de esta manera. Bueno, en el ámbito de la vida, Ellul lo que va a denunciar es una mutación psíquica o ideológica. El hombre parece renunciar a sus esperanzas religiosas, a sus mitos, a la búsqueda de esperanza en el progreso técnico más bien, y pone a renunciar justamente a pensar en el enraizamiento en el pasado, o en pensar en la virtud, o en pensar en el mito. Lo que hace es apostar por una vida del futuro. O sea, pone sus esperanzas en un progreso técnico, ¿no? Y busca solucionar los problemas que tiene en el presente. Y cito a Ellul: la técnica lleva con ella para todos maneras de ser, de pensar y de vivir. Fin de la cita. La repetida expresión transferencia tecnológica, esto que hemos utilizado y que incluso los programas educativos, bueno, en los universitarios por lo menos expande cada día hablar de la transferencia tecnológica, no es solo el manejo de determinadas técnicas, sino el despliegue de una manera de ver las cosas que permite un desarrollo tecnológico. Ellul vio en este momento que la universalidad del sistema técnico conlleva también la universalidad de la organización política y por tanto la desaparición de las diferencias entre comunismo y socialismo o cualquier otra diferencia. Ha dejado de haber oposiciones, y esto es una experiencia que llevamos a cabo diario, ¿no? A partir justamente de ese fenómeno global, ¿no? Y donde la tecnificación es deseada incluso en los países del tercer mundo o no desarrollados, ¿no? A pesar justamente del rechazo o oposición de Occidente. Desde aquí yo asumo, me atrevo a dar dos pasos antes de seguir con los rasgos, es que hay esta constitución sistémica que yo planteo entre ciencia y tecnología, ¿no? Que ya es planteada con esta idea de la ciencia y tecnología, ¿no? El sistema tecnocientífico. Esta constitución sistémica explica también que la técnica contemporánea sea un universo, sea englobante, en este mismo sentido en el que está planteando Ellul su universalización. ¿Por qué? Porque este sistema impone sus concepciones, ¿no? Y abarca, o más bien se extiende o empapa las relaciones sociales y determina las formas de pensar y de imaginar. Es el universo del hombre lo que le es inmediato. Esto, si pensamos ahora en esta contemporaneidad, ¿no? Este universo del hombre que le es inmediato, pensando en el sistema tecnocientífico, y lo que mediatiza todo lo demás. Es decir, que nuestra relación hoy con este entorno en que nos encontramos es a través, mediatizada siempre por la técnica. Basta con que extendamos el brazo para lo primero que cogemos es tecnología, ¿no? Visto en cualquiera, o sea, desde que prendes la luz, ¿no? Apagas un botón o te desenvuelves y te relacionas con el mundo, lo haces a través de la técnica. No hay escape, o sea, solo basta con extender la mano. ¿Cuál es el problema? Que esta inmediatez no se percibe, pasa desapercibida. Pareciera ser que es nuestro primer mundo, y es algo que va a denunciar también Ortega y Gasset en la implementación de la técnica, más bien en la rebelión de las masas, cuando lo que va a decir es que este mundo, tecnológico, se nos olvida el esfuerzo que ha implicado justamente el llevar a cabo cierta tecnología, y hoy este entorno se vuelve inmediato, como si fuera natural, ¿no? Y no lo es. Ha llevado a cabo, dice Ortega y Gasset, un esfuerzo en él y pasa desapercibido. Este es el problema de la inmediatez del sistema tecnocientífico. Y otro aspecto fundamental del sistema es que no se ve, que lo vemos a través de manifestaciones, pero no es algo concreto, y esto hace muy complicada, lo hace complejo entender las relaciones, ¿no? Que se establecen, y esta conceptualización que hace Ellul lo hace muy difícil de hacer, ¿no? Porque no se ve, porque es algo casi invisible, intangible. La idea de autocrecimiento que entiende Ellul lo entiende como si el sistema técnico creciese en virtud de una fuerza interna, intrínseca y sin intervención decisiva del hombre. Cito a Ellul: la intervención no es decisiva porque lo único decisivo es el sistema en su conjunto. Lo demás, actos humanos incluidos, forma parte del engranaje. De hecho, todo sigue el progreso técnico. En particular, lo que más
cuenta en el proceso de crecimiento no son las decisiones políticas ni los grandes descubrimientos, sino el trabajo incesante de una tupida red de técnicos que van innovando. Para eso no son menester genios ni especialistas, genios, sino especialistas técnicos que vayan perfeccionando a medida que van probando y ejecutando las posibilidades abiertas por el mismo sistema. A esto se refiere el Llull cuando está hablando del autocrecimiento. Y este autocrecimiento lo que supone es un progreso sin fin, ¿no? Si lo planteamos desde aquí. El automatismo es otra de las características, significa lo siguiente. Para el Llull es una forma de hablar del autocrecimiento, el automatismo. La idea es que se da el automatismo de la elección técnica. El hombre ejerce en esta elección, y cito el Llull, un papel de ocasión y no de creación. Considerándolo así crudamente, ¿no? En todo el hecho, se desprende del automatismo una consecuencia a nuestro parecer inquietante. ¿Por qué? Porque todas las posibilidades que se abren a raíz de este autocrecimiento del sistema serán realizadas. ¿Vale? Todo lo que pueda ser hecho, lo será. Todo lo que pueda ser concebido, que era a lo que aludí al principio, será así y se concretará de algún modo. Y cito a Llull, todo lo que es posible hacer, el hombre lo hace. No hay consideración ética de si debo o no debo, se hace. A veces son justificaciones ideológicas sobrepuestas que en realidad vienen a disimular el auténtico motor de fondo, que es el automatismo del sistema. De aquí surge también el imperativo de la adaptabilidad que el sistema lanza sobre el hombre y sobre el conjunto de la sociedad. Es decir, para este sistema, caracterizado por el Llull, se necesita una materia humana y social plástica. Es decir, solo una sociedad de masa podría responder a un sistema. O al revés, habría que ver, ¿no? O sea, sí necesitamos las sociedades de masa porque a la masa es la que se le pide adaptarse al sistema. De otra manera no podría, porque hay una propuesta de fondo, y la propuesta de fondo es que el pensamiento tecnocientífico o este sistema tecnocientífico choca justamente con la condición humana. Paradójicamente, porque somos, bueno, habría que ver, ¿no? El pensamiento, la meditación sobre la técnica que hace Ortega y Gasset, habría que pensar en la técnica, ¿no? Como condición humana y cómo está articulando nuestro modo de ser ontológico, ¿no? De manera ontológica. Esto es interesante, pero lo interesante y lo que apunta el Llull es que al sistema le corresponde una sociedad maleable. Si no podría ser. Y por último, y con esto termino y no los aburro más, es esta idea de la ausencia de finalidad, porque me parece importante también decir sobre el sistema. Lo que dice el libro es que la técnica progresa sin finalidad, sin perseguir ningún fin. El sistema técnico no se desarrolla persiguiendo fines, sino en función de lo que ya hay. O sea, el sistema técnico parte de lo que hay. Como no hay finalidad del sistema, tampoco podemos hablar de un sentido. ¿Y por qué se pone en discusión? Y esto ya lo denunció Heidegger en la época de la imagen del mundo, cuando es una crítica férrea, ¿no? A este al fenómeno tecnocientífico, porque lo que dice de fondo es que la ciencia está ocultando sus verdaderos intereses. La ciencia va de un conocimiento neutro, ¿no? Sin implicaciones, sin ninguna implicación, igual que la técnica, esta asociación entre ciencia y técnica, ¿no? Siempre han ido de la mano. Y la crítica que hace Heidegger en la época de la imagen del mundo es decir que las ciencias están ocultando sus verdaderos intereses, que en realidad son de dominio, son de control, ¿no? Y el problema de eso, o sea, el problema de este hacer de la ciencia es que hoy en las sociedades contemporáneas se ha levantado como si pudiera dar el sentido de la vida, como si pudiéramos regir nuestra vida a partir de este progreso en términos que acabo de mencionar de Llull, podría dar el sentido y en realidad no puede. Porque como diría Wittgenstein, el sentido del mundo se encuentra fuera del mundo, ¿no? O sea, no está en la representación, no está en la lógica de la identidad, y no está en la relación sujeto y objeto, que es justamente la lógica de donde nace la ciencia y la tecnología. ¿Me explico un poco lo que quiero decir? O sea, por eso la objetivación del mundo, ¿no? De esta mirada lógica es lo que ha
hecho que el progreso técnico haya abarcado superficie y fondo. O sea, la crítica y la conciencia que hoy habría que ser, siguiendo el libro de Heidegger, es entender que la técnica no puede ser vista como un instrumento, ya no, nunca más, sino que es visión del mundo. O sea, es lo que mediatiza justamente mi relación con el mundo en estas sociedades contemporáneas. Y habría que determinar a partir de esto nuevas subjetividades o nuevas identidades, o la pregunta sobre la identidad, si es posible una identidad, quizás una determinada construcción del sujeto, sí, pero no sé en qué medida podríamos hablar de o defender una identidad en Facebook, por ejemplo, ¿no? O en las redes sociales. Habría que ponerlo en la mesa si la caracterización de nuestra época es entendida como un sistema tecnocientífico, no neutro. O sea, no es neutro y tiene implicaciones en las formas de vida, ¿no? Este es un poco el planteamiento que yo hice, ¿no? Un acercamiento justo del bueno, espero sirva para la reflexión que hemos realizado. Muchas gracias. Ya está el... Pero le dijiste que ya lo conectábamos ahorita. Dile que... Más bien. Para que vean. Podemos hacer Apago de luz. Gracias. Hola, José Enrique. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la mesa. Gracias por estar ahí. Estamos... Bueno, José Enrique Álvarez nos va a hablar sobre... Un poquito el audio. ¿Me escuchas bien ahora? Hola, hola. José Enrique, ¿me escuchas? Hola. Sí, te escucho. Bien, perfecto. Bueno. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, aquí perfectamente, ¿no? Bueno, vamos a continuar con tu ponencia. Bienvenido. José Enrique Álvarez nos va a hablar sobre el pensamiento computacional como un cambio de paradigma educativo. José Enrique, si quisieras presentarte directamente tú con el público, yo voy a estar aquí controlando la computadora, por si acaso. a ver, el telefonito ese. No, pues ahí está. Perfecto. ¿Escuchan? Sí, sí. Perfecto. Si les parece bien, cambio la presentación al escritorio. Creo que con eso vamos a aprovechar mejor el ancho de banda. ¿Tienen la presentación visible? Sí. Perfecto, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es José Enrique Álvarez Estrada, soy el jefe del Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad del Caribe en Cancún, Quintana Roo. Tengo a mi cargo 4 carreras que son Ingeniería Industrial, Ingeniería en Telemática, Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro e Ingeniería Ambiental. Y como en casi todas las carreras de ingeniería en nuestro país y en buena parte del mundo, pues uno de nuestros focos es lo que tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas. Como mi formación es una formación básica de ingeniero mecánico, pero después hice una maestría en ciencias de la computación, estoy tratando de ver cómo aplicar ideas de pensamiento computacional, un concepto que definiré a lo largo de la conferencia, en la enseñanza no nada más de las matemáticas, sino de varias disciplinas, convertirlo en un enfoque interdisciplinario.
La parte que voy a platicar con ustedes hoy es la parte más bien epistemológica del pensamiento computacional. Y bueno, después si hay espacio en preguntas y respuestas, con mucho gusto podemos abundar un poquito más en los cómo en las implementaciones. No sé si hasta aquí hay alguna duda, si se está escuchando bien. Sí, perfecto. Muy bien, pues entonces si les parece bien comenzamos. No sé de cuánto tiempo dispongo. 20 minutos. Perfecto, muy bien. Entonces nos arrancamos. ¿Cuáles son las preguntas centrales de las que yo parto? Bueno, mi primer cuestionamiento es cómo es que conciben, modelan, representan y simulan el mundo los científicos de la computación y las personas que programan computadoras, los que habitualmente llamamos programadores, ingenieros de software o arquitectos de software. Por supuesto, previo a esta pregunta se encuentra la idea de que lo hacen distinto a como lo hacen las demás personas. Todo esto proviene de mi trabajo de tesis doctoral, donde yo estaba interesado en saber cómo es que muchachos llamados hackers pueden aprender de manera autodidacta en internet conceptos mucho más sofisticados que los que aprenden estudiantes universitarios con una formación en ingeniería en computación. Algo hacen distinto y esa es la parte que me interesa conocer. Como un corolario, una segunda pregunta es: ¿se puede mediante este paradigma ya sea reemplazar o ya sea complementar al paradigma actualmente dominante en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y voy a tratar de hablarles un poquito de cuál es ese paradigma. Y en caso de que este reemplazo o este complemento pueda lograrse, ¿qué ventajas se espera lograr con ello? Esto es básicamente mi punto de partida, mis preguntas centrales. Epistemológicamente estoy trabajando con los conceptos de Thomas Kuhn, su famoso libro La estructura de las revoluciones científicas. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes están familiarizados con él. Kuhn define un paradigma científico como una realización científica universalmente reconocida y que durante cierto tiempo proporciona un modelo a los problemas y a las soluciones para una comunidad científica. Este es un enfoque muy interesante desde mi punto de vista, porque en primer lugar Kuhn describe a la ciencia como algo no inmutable, algo que está en constante cambio y en constante mejora. Sin embargo, él piensa que estos cambios, estas mejoras, no son paulatinas, sino que tienen una especie de saltos cuánticos. Cuando los científicos que trabajan en una disciplina se topan con problemas que pueden resolver dentro del paradigma, lo resuelven y siguen adelante y refuerzan la idea de que su disciplina está bien. Cuando se topan con un problema que no pueden resolver, tienden a considerar que presentó errores de medición o que no está bien planteado y lo echan a la bolsa de problemas mal planteados. Hasta que de repente llega alguien, toma esa bolsa de problemas mal planteados y estructura una teoría más general en la que el paradigma soporta, dentro de la cual se resuelve todos los problemas que ya eran comunes al paradigma, más un patrón de desarrollo actual de una ciencia madura. Tal vez el ejemplo más paradigmático, valga la redundancia, sea lo que sucede con Newton y con Einstein. Donde la teoría de Einstein generaliza a la teoría de Newton, pero puede explicar toda una serie de conceptos que el paradigma newtoniano no podía explicar cabalmente. Voy a tratar de enlazar esto con un concepto filosófico. La ciencia es algo relativamente moderno. No podemos hablar de una ciencia a partir del siglo XVII, de la creación de la Royal Society, del trabajo de Isaac Newton, pero algo que hemos venido haciendo de alguna manera entremezclado con nuestros conceptos científicos, un poquito con el logos tratados siempre en mitos. Y yo parto de la idea de que hemos ido creando deidades a nuestra imagen y semejanza. No sé, ¿hasta aquí se escucha bien? ¿No hay problemas? Se corta un poco, pero te seguimos. Se corta un poco. Ok, perfecto. Yo estoy pegado al micrófono, espero que no sea debido. Debe ser. A eso, seguro.
Debe ser la red, espera, un poco. Muy bien. Ok, ahora pues escucho muy bien. José Enrique, hola. ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿Puedes continuar hablando para ver si ya podemos corregir el problema? Perfecto. Muy bien. Entonces les decía, dado que la ciencia tiene poco tiempo de existencia, algo que nosotros mencionamos mucho a los estudiantes y que es una idea del doctor Resendiz en su libro de Rompecabezas de la Ingeniería, es que la ingeniería tiene miles de años de antigüedad, mientras que la ciencia tan solo tiene 300. Dado que el logos podemos considerar que tiene una duración corta, pues a veces conviene irnos un poquito más al mitos, y por eso yo estoy hablando un poquito aquí de nuestras deidades. Hemos construido deidades a nuestra imagen y semejanza, y estas deidades obviamente han evolucionado conforme lo ha hecho también nuestra sociedad, nuestro modo de organización. En el Paleolítico, donde éramos cazadores y recolectores, pues creíamos en la magia simpática. Creíamos que si dibujábamos figuras en las paredes y nos dibujábamos a nosotros mismos cazándolas, pues eso iba a suceder. Y para nosotros era cierto, y desarrollamos toda una creencia, toda una deidad o un conjunto de deidades alrededor de esta idea. Posteriormente, cuando comenzamos nuestra vida sedentaria, y ya como agricultores y como pastores, pues modificamos esa deidad para que se ajustara a nuestra nueva realidad. Aquí estoy tomando una frase proveniente de la Torá judía que dice: Yahvé es mi pastor, nada me falta. Entonces, en este periodo, pues nuestra metáfora acerca de lo que era un Dios partía del pastor, de una labor fundamental que se realizaba, que era la labor de pastoreo. Esto en particular está sacado del Salmo 23. Continuamos evolucionando, las sociedades empiezan a organizarse, se empiezan a hacer grandes construcciones, y entonces empieza a surgir la idea de que, bueno, Dios no debe de ser un pastor, seguramente Dios es un arquitecto, es alguien capaz de construir edificaciones, toda la naturaleza es un andamiaje construido por él. Y bueno, tenemos a gente como los francmasones, los rosacruces o los martinistas que definen a Dios como el gran arquitecto del universo y que utilizan el compás y la regla como los elementos fundamentales para representarlo. Continúa avanzando en nuestra sociedad, viene la revolución científica con Isaac Newton, con Gottfried Leibniz, la creación de la Royal Society. Empezamos a dominar ciertos aspectos de la naturaleza que no comprendíamos muy bien, en particular el desarrollo de la mecánica, y nuevamente adaptamos el paradigma de nuestro Dios a lo que ahora tenemos, ¿no? Y entonces, aquí uso una frase de Voltaire donde dice que debe de haber un Dios porque no puede haber un reloj sin relojero. Es decir, la relojería, los artefactos compuestos por engranes, poleas, palancas, se convierten en nuestro paradigma para entender el mundo, y entonces convertimos a Dios en un relojero, ¿no? Un poco más adelante, bueno, aunque la idea es antigua, pero quien más la fortalece son Kepler y sobre todo Albert Einstein, empezamos a pensar que las leyes de la naturaleza en realidad no son otra cosa más que los pensamientos matemáticos de Dios, ¿no? Aquí podemos ver varios ejemplos derivados de la proporción áurea y la serie de Fibonacci, donde acomodamos la forma de una galaxia a estas proporciones conocidas en las matemáticas. Nuevamente hacemos que la deidad se adapte a aquello que nosotros vamos descubriendo progresivamente. Y muchas culturas orientales y buena parte del New Age ha cambiado un poquito esta idea, ha tomado una idea proveniente de la física, y entonces ahora Dios es una energía, ¿no? Porque como la energía es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente, es decir, no se crea ni se destruye, pues entonces al compartir las mismas propiedades que el Dios, pues entonces hacemos que la energía se convierta en Dios. Mucho del discurso New Age que escuchamos en la actualidad gira alrededor de estas ideas y mezcla conceptos budistas, taoístas y de algunas otras filosofías y religiones.
Bueno, pues siguiendo con esta idea, a mitad del siglo pasado desarrollamos unos artefactos que llamamos computadoras digitales, unos instrumentos que tienen la capacidad de potenciar el cerebro humano, que su labor principal es complementar el cerebro humano, dándole una gran velocidad de cálculo, una gran velocidad de acceso a datos, con una baja inteligencia. Y entonces empezamos también a adaptar todo nuestro conocimiento alrededor de esto, y entonces empezamos a pensar que el universo no es otra cosa más que una simulación computarizada. Nuestro pop art, nuestro arte popular lo refleja. Esto que están viendo en pantalla es una captura de una película que se llama El Piso 13, que explora la idea de que un conjunto de científicos de la computación crean una simulación computarizada del mundo tal y como es en los años 30 y pueden llevar una vida en él. Pero curiosamente descubren que su propio mundo, aquel en el cual han creado la simulación, es a su vez una simulación en una capa superior. Entonces empezamos a adaptar el mundo y la realidad, las creencias, a la tecnología que hemos desarrollado. ¿Ya? Y tal vez el ejemplo José Enrique. José Enrique, ¿me escuchas? Se perdió un poco la conexión. ¿Hola? se cortó, ¿verdad? Sí, se cortó. Si nos pudieras compartir tu escritorio nuevamente. Claro, con mucho gusto. Ya hasta dónde me quedé. O sea, hasta dónde no se me escuchaba. Después de bueno, en la diapositiva posterior a la del piso 13. Esta de acá. Ajá. Bueno, mencionaba entonces el ejemplo paradigmático de nueva forma de pensar, también llaman muy New Age, en la película Matrix, donde los habitantes de nuestro mundo descubren que lo que están viviendo su realidad es una simulación computarizada. Y bueno, podemos concluir que para los seres humanos podemos considerar igual tanto para la deidad, el programador, como para los egipcios causantes. ¿Vamos bien aquí? ¿No se escucha bien? Sí, sí, te escuchamos. Excelente. Está medio de ¿no? Se oye muy cortado. Pero bueno, quitamos el video a ver si mejora un poquito. Ok. Yo de todas formas no estoy observando el video porque tengo pantalla como está la presentación. Claro. Bien. ¿Por qué es que podemos adaptar en esta metáfora de la deidad y del mundo a nuestra realidad? Porque cualquiera que esté un poquito familiarizado con las computadoras puede concluir que el acto de programar no es otra cosa más que crear un mundo a partir de palabras. Es decir, se define un lenguaje. Aquí en la pantalla estamos viendo una captura típica de una pantalla, en este caso con un lenguaje que se llama C, y entonces en este lenguaje se definen una serie de algoritmos que describen acciones y una serie de estructuras de datos que describen el estado en el cual se encuentra un sistema, y esto nos permite a nosotros modelar y ejecutar ese sistema en el interior de un micromundo que es un
una computadora. Por lo tanto, el acto mismo de programar es un acto de creación, es crear un mundo, algún tipo de mundo, no sabemos exactamente cuál, pero es un mundo y lo estamos creando con palabras. ¿Sigue escuchándote bien? Sí. Perfecto, continúa entonces, ¿no? Si vemos un poquito lo que acabo de describir ahorita de una manera condensada, nos vamos a dar cuenta de que hemos pasado fundamentalmente por tres grandes etapas. Una primera organicista, después con Newton pasamos a una mecanicista, y yo me atrevo a decir que estamos entrando en una, o que ya entramos en una, informaticista. Si tuviéramos que ponerle una fecha de inicio a esta actividad, probablemente una buena fueran las llamadas conferencias de Macy, que tuvieron lugar en 1946. Estas conferencias agruparon a bastantes personalidades alrededor de dos grandes mentes de su época. Una es Norbert Wiener, el creador de la cibernética, y el otro es John von Neumann, uno de los padres de la teoría de juegos y de hecho el padre de la computadora moderna. Alrededor de ellos empieza a estructurarse toda esta idea del informaticismo, tomando conceptos previos de Alan Turing, como por ejemplo el hecho de pensar que el cerebro humano es alguna clase de computadora. Y pues en la actualidad estamos inmersos casi de lleno en esto. De hecho, me gustaría señalar, y creo que eso es algo muy importante, que los científicos todavía hasta el siglo XX hablaban de los seres vivos como agentes procesadores de energía. Es decir, se les proporciona una cierta cantidad de energía y la transforman para moverse, para actuar, para lo que sea que hagan. Después de estas conferencias de Macy, empezamos a hablar de los seres vivos como agentes procesadores de información, donde deja de ser importante la cantidad de energía que les proporcionamos y lo que hacen con esa energía, y empezamos a verlos como transformadores de la energía, de la información. ¿A qué quiero llegar con todo esto para relacionarlo con el tema educativo? ¿Siguen escuchando bien? Porque se oyó ahorita en el entrecorte. Sí, se oye bien. Perfecto. Lo que logró Isaac Newton con la invención del cálculo diferencial e integral fue sin duda alguna un fenómeno increíble, fue un éxito enorme. De hecho, se dice que Newton fue el primer científico que recibió el entierro por los honores de un rey. Esto nos da una idea de lo que hizo. Prácticamente a partir de que él desarrolla el cálculo diferencial e integral y se desarrolla la ciencia moderna soportada en una base cuantitativa de las matemáticas, podemos decir que el mundo fue uno diferente. El asunto es que en la educación nos hemos quedado atrapados completamente en este paradigma mecanicista o paradigma del relojero. Newton decía que el universo era como un enorme sistema de relojería compuesto por una cantidad enorme de partes, y que si pudiéramos conocer cada una de sus partes y la forma en que están conectadas con otros, podríamos conocer el funcionamiento del universo completo. De hecho, si echáramos hacia atrás ese mecanismo de relojería, podríamos conocer el tiempo completo. Mucha gente en las escuelas se ha quedado atrapada en este modelo, y eso a pesar de que en el siglo XX gente como Bertrand Russell, cuando intenta describir los principios de matemática, empieza a darse cuenta de que este constructo tiene por ahí lagunas importantes, a pesar de que Kurt Gödel plantea el teorema de la incompletitud, y empezamos a darnos cuenta de que no existe tal cosa como ese mecanismo de relojería. Cuando llega Norbert Wiener y la gente de Macy y plantea este nuevo paradigma, que es el paradigma de la computación, aparentemente es bien recibido en casi todos lados, excepto en educación, donde seguimos centrados en los gusanitos estos extraños que llamamos integrales, y en los numeritos y en los signos estos feos. Lo importante desde el punto de vista de la educación es que este paradigma no está funcionando para la mayoría de los estudiantes. Aborrecen tener que hacer este tipo de cosas, las consideran alejadas, las consideran inaplicables. Los resultados tangibles que vemos son los fracasos en pruebas estandarizadas como la prueba PISA o como la prueba enlace. Aquí es donde encontramos la dicotomía, aquí es donde encontramos el divorcio entre las dos partes. ¿Me escuchan bien hasta aquí? Sí, sí. Perfecto, avanzo entonces. Regreso a la idea esta de que el mundo se describe mediante palabras. La idea no es nueva.
Nuevamente regresamos a la tradición judeocristiana, ¿no? Estamos en el Evangelio de Juan, en el prólogo, que está sacado de la Biblia latinoamericana, edición pastoral del 95, y dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Otra curiosa metáfora, ¿no? El hecho, bueno, en algunas traducciones en lugar de la palabra ponen el verbo, ahí la traducción del copto al griego, al latín y luego al español ha tenido diferentes cambios, pero fundamentalmente la palabra oral y escrita como sinónimo de la creación del creador es un concepto interesante. En paralelo podemos pensar en todavía en nuestra cultura el poder que tienen las maldiciones. Aquí les puse la famosa maldición de Tutankamón, ¿no? La que aparece en el dintel de su tumba. Y literalmente maldecir es eso, es decir algo malo. La mayoría de las personas piensan que si nosotros decimos algo, ese algo se va a cumplir. Es decir, le asignamos un poder mitológico, un poder divino en algunos casos a las palabras, ¿no? Por eso el dicho de que la boca se te haga chicharrón, ¿no? Estamos diciendo cosas y pensamos que el hecho de decirlas puede provocar que se cumplan. Otro ejemplo, ahora proveniente nuevamente de la judeocristiana, pero de la cábala, ¿no? La palabra abracadabra, que mucha gente considera como sinónimo de magia, que además, bueno, tiene todo un juego de letras con ella, y que en hebreo quiere decir creo lo que digo. Y aquí creo lo podemos entender como el verbo creer, pero también como el verbo crear, es decir, aquello que yo digo se va a materializar, va a ocurrir. Y ya dentro de una filosofía más nueva, pues tenemos a Ernest McKenna, ¿no? Uno de los padres de la psicodelia, fallecido recientemente, y él decía que el mundo está hecho de palabras. Entonces es muy curioso porque hasta ahora esto eran metáforas, pero resulta que con las computadoras esto tiene el poder de convertirse en realidades. Podemos hacer mundos hechos de palabras y estamos infiriendo, de acuerdo a lo que veíamos en Matrix o de acuerdo a lo que veíamos en el piso 13, de que tal vez el mundo en el que nosotros vivimos realmente está hecho de palabras, de las palabras hechas por un programador externo a este sistema. Ahí ya van las creencias de cada quien. Esto me conduce entonces a plantear el concepto de pensamiento computacional. ¿Qué es el pensamiento computacional? Bueno, estoy tomando las definiciones de Connie y de Snyder. Ellos trabajan en la Universidad de Carnegie Mellon en Chicago, y ellos dicen que el pensamiento computacional es el conjunto de procesos de pensamiento que se involucran en la formulación de problemas y de sus soluciones, de modo que tales soluciones se representen en una forma que pueda ejecutar eficazmente un agente de procesamiento de información. Habitualmente este agente de procesamiento de información es una computadora digital, pero se puede cambiar. Esta idea de pensamiento computacional es compatible, por ejemplo, con la idea del ADN, donde se plantea un problema y una solución, y hay un agente de procesamiento de información, en este caso no es electrónico, es biológico, que es sujeto de programarse. Nuevamente, regresando a nuestra idea, el mundo está hecho de palabras, aunque esas palabras tengan nada más gataca, o sea, guanina, tianina, adenina y no me acuerdo cómo se llama la otra, para construirla. La madre del concepto de pensamiento computacional es la doctora Janet Quinn, también de la Universidad de Carnegie Mellon, quien de hecho ha fundado el Centro para el Pensamiento Computacional. Aquí se encuentra el link, donde lo que estudian básicamente es esta idea: cómo abordar un problema y su solución desde la perspectiva en que lo hace un científico de la computación y no desde la perspectiva en que lo haría un científico newtoniano usando como sus herramientas básicas el álgebra y el cálculo diferencial integral. Esto que estamos viendo en pantalla, en la parte superior a la fotografía, es de hecho una creación, una visualización del pensamiento computacional. Le acostumbramos a llamar una nube de palabras o workflow. Su utilidad es muy simple: tomamos un texto del cual no estamos interesados en leer o no tenemos tiempo de leer, se lo arrojamos a un agente procesador de información, una computadora, pedimos que elimine las palabras que consideramos triviales, como artículos,
conjunciones, preposiciones, etc. Y después le pedimos que contabilice estadísticamente la ocurrencia de las palabras y que nos las represente en orden de importancia de acuerdo a su tamaño. Esto que estamos viendo nos permite, por ejemplo, visualizar para todos los textos creados por la doctora Quinn sobre pensamiento computacional cuáles son las principales ideas. Desde luego, computational y thinking son dos de las que aparecen, pero podemos ver algunas otras como ensambles, algoritmos, sistema, palabras como drogas, inclusive no en el sentido de psicotrópico, sino en el sentido de medicinas, modelos, optimización, software, robótica. Esto nos permite una manera distinta de pensar un texto. Y lo estoy poniendo nada más como un ejemplo de lo que se puede lograr con esta idea. Aquí presento una segunda idea. Aquí estoy utilizando algo que se llama el lenguaje unificado de modelado. La razón de ser del lenguaje unificado de modelado es permitir el análisis y el diseño de un sistema previo a programarlo. Estos que tenemos aquí se conocen con el nombre de clases. Y lo que estamos haciendo aquí es representando conceptos mediante clases, generalizando estas clases mediante una relación que se llama herencia. Es decir, visto de abajo para arriba, decimos que esto es una clase de esto que tenemos aquí. Por ejemplo, el pensamiento lógico, el pensamiento computacional y el pensamiento sistémico son tres clases de pensamiento. Pero a su vez, vemos que el pensamiento computacional, permítanme un instante. Disculpe, llamada telefónica. José Enrique, estamos ya sobre el tiempo. No sé si pudieras ir concluyendo para que demos paso a los siguientes. Gracias. Aquí les planteo la misma idea, pero ahora de una manera newtoniana. Estamos utilizando los llamados diagramas de Venn para representar lo mismo que estamos viendo en la parte de arriba. Aquí les presento un mapa de las ciencias de la complejidad desarrollado desde los 40-50 hasta el 2015. Y aquí, aunque no se alcance a ver muy bien, aquí está el pensamiento computacional. ¿Qué concluyo con esto? Y es ya mi parte final. Considero que existen 5 formas distintas en las cuales uno puede representar el conocimiento: el analítico, el gráfico, el tabular, el enunciativo y el algorítmico. Diferentes disciplinas han optado por diferentes representaciones. Por ejemplo, la matemática clásica prefiere la representación analítica, o sea, las ecuaciones. Las ciencias sociales tendemos a preferir la enunciativa, el texto. Las ciencias administrativas tienden a preferir la tabular. Las artes y las humanidades tienden a preferir la gráfica. Podemos pensar que el pensamiento, considerar que el pensamiento computacional agrega un nuevo tipo de representación, la representación algorítmica, que puede complementar a las otras. Y aquí están mis conclusiones. El pensamiento computacional crea un nuevo paradigma de enseñanza y aprendizaje que se caracteriza por una visión cuantitativa, pero intuitiva, ¿no? Basada en el ensayo y en el error, porque la computadora nos permite equivocarnos y corregir. Contamos con un micromundo que nos da una tabla de salvación y que es capaz de complementar eficazmente al paradigma mecanicista newtoniano y en algunos casos incluso sustituirlo. Y concluyo que esta es una gran área de oportunidad para su uso como técnica de enseñanza y aprendizaje en distintas disciplinas. José Enrique, muchas gracias por tu participación. Si estás de acuerdo, te voy a dejar en llamada para que puedas escuchar las otras ponencias y que eventualmente, si hay preguntas, las vamos a dejar al final, pues pueda responderlas en su momento. ¿De acuerdo? Claro que sí, encantado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a quitar esto para que podamos estar más cómodos ahora con la presentación. Va a presentar en este momento Miriam Peña Pimentel sobre la tecnología y las humanidades digitales. Sí me veo acá.
Bueno, yo tampoco mandé mi resumen curricular, así que les voy a contar un poquito por qué estoy aquí, cómo llegué acá y qué es lo que hago en los últimos años. Yo estudié filología tradicional, siglo de oro, teatro, me iba muy bien hasta ese momento, hasta, como ha pasado con mis últimos dos predecesores, hasta que llegué al doctorado y me di cuenta que los estudios humanidades tradicionales se producían en billares y en realidad no era algo que yo quisiera hacer, así que empecé a incorporar tecnologías diferentes al estudio de lo que yo hacía, en ese momento teatro del siglo XVII. Y fue así como descubrí que lo que estaba haciendo se llamaba humanidades digitales y empecé a escribir a esta disciplina, ¿no? Lo que voy a presentarles hoy, más que una ponencia, es una especie de intentar relacionar la tecnología con las humanidades digitales. Espero lograrlo, pero no prometo nada. Y para ello tengo que advertir que voy a obviar muchas cosas. Es decir, no voy a hacer definición de tecnología, no voy a hacer definición de técnica. Esto doy por hecho que todos tenemos un concepto por lo menos general de una tecnología, una nueva tecnología y en particular tecnologías de la información, que son las que se van a utilizar en las humanidades digitales principalmente, no restrictivamente. Entonces, bueno, les leo lo que preparé. La relación entre tecnología y humanidades digitales, no es nueva. Siempre ha habido, cada que hay un avance tecnológico de cualquier tipo, se ha logrado llevar. El ejemplo que siempre se da es el libro, es la imprenta. Sin imprenta no tendríamos libros y ahora mismo los libros son lo que más consumimos y producimos como humanistas, ¿no? Este ejemplo, que es muy simple, me parece que muestra bien esta relación intrínseca entre el uso de las tecnologías, las nuevas tecnologías, novedad cambiando con el tiempo, para la evolución cultural, para dar un respaldo cultural y permitir una evolución de la cultura. Lo que me ocupa hoy es hablar un poco sobre humanidades digitales y en particular esta relación entre tecnología y humanidades digitales, ¿no? En este caso, a mí me parece que es innegable. Ahora les voy a decir por qué. Para hablar de humanidades digitales implica tantas definiciones como estudiosos hay en esta área. Afortunadamente o desafortunadamente, como cada uno quiera verlo, cada humanista digital tiene su propia definición, sus propias acepciones, pero en general, después de haber revisado unas 2000 definiciones de los últimos participantes en congresos digitales, pues todos coinciden en algo, y es que todas estas definiciones tienen como una dependencia que esta nueva disciplina, conjunto de disciplinas, tiene con los avances tecnológicos, en particular con las tecnologías de la información. Todos coinciden en ello. Algunos lo tiran más hacia cultura, otros más hacia cientificización de las humanidades, pero todos coinciden en la dependencia innegable del uso de tecnologías digitales, de la información y de la comunicación para el ejercicio de las humanidades digitales. ¿Por qué? Porque al ser esta parte central se permite el desarrollo de nuevas metodologías y nuevos procedimientos que a su vez son facilitados por estas tecnologías. Y por tecnologías principalmente el manejo de datos, el uso de programas o paqueterías diseñadas específicamente o la adaptación de paqueterías existentes para un fin humanístico. El humanista es un generador de conocimiento, esperamos. Y lo que hace 80 años llevaba una vida entera, es decir, las grandes obras de la vida de un escritor, de un humanista, era un trabajo de 10, 20, 30 años estudiando el mismo escritor, por hablar de filología, que es más o menos mi rama, para sacar una gran obra maestra. Ahora, pues utilizamos procesamiento de textos, un análisis semi-automatizado, y en cuestión de 6-7 meses tenemos un análisis de toda la producción de un solo autor. Esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por un lado, vamos a tener que entrar en los debates internos propios de las humanidades digitales, de la lectura de cercanía, de la lectura de distancia. ¿Qué tanto los temas humanísticos entran en conflicto y son bien abordados y se lee con
con este formato tradicional de realizar todas las obras una por una, línea a línea, con todo el cuidado del mundo, o automatizarlas y hacer una especie, como el ejemplo que vimos de las nubes de palabras, donde me está arrojando resultados palpables, ¿no? Y palpables que quede bien entre comillas. Entonces, estos son debates internos propios de las ingenierías digitales y que están relacionados inevitablemente con el uso de las tecnologías, en particular de procesamientos. El debate principal que yo he encontrado, platicando con los gente que hace estas ingenierías digitales aquí y en otros lados, es que se da principal importancia a lo cuantitativo. Es decir, como tengo una base de datos de 10.000 elementos, eso va a ser más importante que la calidad del análisis. Y esto no es cierto, esto es completamente falso como yo lo creo, porque no se puede tener, de nada sirve la cantidad si no hay una calidad. Más adelante os voy a hablar de esta dicotomía. El análisis de la lectura a distancia, de la lectura con ayuda de estos programas que manejan cantidades masivas de información, se ha vuelto y se volvió también en un punto una pieza central en el debate de las ingenierías digitales. El gran procesamiento de grandes cantidades de datos. Y un poco a propósito, no estoy definiendo qué es un dato, porque esa definición del dato en humanidades siempre crea conflictos y nunca se llega de acuerdo. Vamos a obviar también esta parte en la que, bueno, el dato es todo aquello pieza de información, lo que en su cantidad más minúscula puede permitir hacer algo con ella y puede propiciar la creación de contenido nuevo, de análisis nuevo, de información de cosas. Hay una definición, una de las muchas definiciones de unidades digitales que me gusta justo por la forma en la que hace esta conexión de tecnologías y humanidades. La puse en inglés, pero la voy a traducir un poquito en este momento. Las tecnologías digitales tienen el poder de transformar la investigación en humanidades, haciéndola más fácil y más eficiente y permitiendo nuevas formas de trabajo, abriendo a nuevas preguntas y creando nuevo conocimiento, o respondiendo a preguntas existentes de una forma más completa y sistematizada. La sistematización va a ser una parte muy importante del desarrollo de la investigación en unidades digitales. No que no haya sistematización en los procesos tradicionales de humanidades, sino que una de las partes importantes es hacer evidente tu sistematización, tu proceso de pensamiento para manejar tus datos, tu información, tus resultados, etc. Sin embargo, aunque esta relación entre tecnologías, principalmente programación, que son las más cercanas, está muy estrecha con las humanidades digitales, esto no significa que los que hacemos humanidades digitales seamos todos programadores. Ayuda a saber el lenguaje, sí, pero otro ejercicio de las humanidades digitales es incentivar el cambio de diferentes habilidades y de diferentes conocimientos, fomentando así, bueno, este discurso de la interdisciplina y el diálogo entre las diferentes partes que componen una investigación. Poder tener a un programador que entienda a un humanista y un humanista que entienda a un programador no es una tarea fácil, pero es un intercambio también de conocimientos y de habilidades de ambas partes. Son 2 o 3 o 4 o 5 puntos de vista expertos atacando un mismo problema, un problema en común, y teniendo en cuenta que estas colaboraciones hacen, por lo general, un producto mucho más exitoso y mucho más respaldable. Bueno, uno de los añadidos más discutidos en la investigación de unidades digitales es la forma en que la información se maneja. Todos los estudios de unidades digitales, se los mencioné, trabajan manejando datos, grandes cantidades de ellos. Hay un debate entre si hay Big Data o no en las humanidades, si quieren lo vemos después. Y sobre todo la forma en la que se manejan y se estructuran estos datos. Esta no es una habilidad propia de las humanidades.
las humanidades no manejan datos típicamente. Entonces, este manejo, estructuración, extracción de datos son disciplinas, son habilidades aprendidas de otras disciplinas. Quizá la más cercana sería la de la economía. Ellos sí manejan datos, ellos sí manejan, les dan orden, les dan forma. Las humanidades, en filología por lo menos, tú llegas al departamento aquí arriba y le dices que quieres hacer una base de datos y primero te dan raro, luego te dan el proyecto. Pero la vista rara siempre es lo que va a ir al tema. Y tiene todo el sentido, porque ya estás incluyendo ciencias de la información en un proceso que tradicionalmente no sucede. Por la forma y la cantidad de información que se está manejando, es necesario utilizar métodos y tecnologías para facilitar el dicho manejo de los datos, ¿no? A tal grado que, por un lado, se están adaptando procesos y mecanismos ya utilizados en la ingeniería, en las ciencias, en la economía, se toman muchas estructuras de manejo de datos para adaptarlas a la investigación de humanidades. Pero también, conforme ha ido avanzando la investigación de humanidades digitales, se han podido producir gestores de contenido, gestores de datos más adecuados al uso humanístico. Por ejemplo, de nuevo, yo voy a llevar casi todos los ejemplos a partir de ahora la filología, que es mi área, es un poco lo que he trabajado más, ¿no? No es esta la única disciplina que ha tomado ventaja de ello. La historia lo ha hecho, la geografía ha implementado también nuevas tecnologías, todo digitales, a sus investigaciones, y que de mi punto de vista la que más ha explotado el uso de tecnologías nuevas es la lingüística. Creo que la lingüística es una de las ramas humanísticas que más y que mejor uso ha hecho de este tipo de tecnologías de la información, sobre todo porque también ellos sí han logrado hacer una lingüística, una ingeniería lingüística que conjuga perfectamente bien la ingeniería y la lingüística. Es decir, que es más técnico que un ingeniero y que más lingüista que el uso de la lengua. La naturaleza de los sistemas de gestión de información lógicamente ha sufrido cambios y adaptaciones para facilitar el uso de los mismos desde el multiperspectivismo y la hiperespecialización. En humanidades somos hiperespecialistas en 3 líneas de un verso, pero somos hiperespecialistas. Es decir, esta visión del humanista que habla de todo, sabe todo, conoce todo, en el siglo XXI no es así. Un humanista, un especialista es hiperespecialista en temas muy particulares, en temas muy puntuales. Y esto también, el uso de estas tecnologías que te permiten buscar esa hiperespecialización, por ejemplo, una minería de textos que te permite solamente analizar 52.000 apariciones de la palabra corazón en la obra completa de Sor Juana, es una hiperespecialización que está respaldada y apoyada por un manejo de datos, por un manejo de documentos, por un manejo preferentemente automatizado, hasta el momento solo semi-automatizado. A su vez también las humanidades han modificado su acercamiento a los objetos de estudio, desarrollando metodologías ad hoc, metodologías adecuadas que conjuguen las nuevas tecnologías, pero siempre teniendo la mirada del experto en todos los pasos y todos los procedimientos. Ya hablaron mis colegas antes que yo de estos órdenes y estas relaciones jerárquicas de los pasos y los sistemas. Esto no es diferente. Las unidades no son diferentes, tienen sus sistemas, sus plazos, sus fases. Lógicamente las unidades digitales tampoco son diferentes en este sentido. Y la mirada del experto o de los expertos, preferentemente, están en todos los pasos de la investigación, desde la selección del material, del objeto de estudio. ¿Por qué voy a elegir trabajar mejor con digitalizar mi objeto para trabajar y manipularlo después, en lugar de irme a la biblioteca con un libro de 2 kilos a revisar página por página y palografiar? Esa ya es una decisión de experto, desde el primer nivel, ¿no? La selección del material y cómo va a ser manejado. La disección y la estructuración del material para fragmentarlo en datos útiles.
yo no voy a revisar las 50.000 páginas de una obra completa. Voy a buscar específicamente lo que tiene que ver con lo que yo estoy estudiando. De nuevo, la hiperespecialización del humanista. Nadie es especialista en todo. Todos somos hiperespecialistas en algo. Y la ventaja de que yo haya decidido manipular mi objeto de estudio de tal forma que lo digitalice y lo vuelva a texto plano, me va a facilitar extraer solamente la información que yo quiero, solamente la información que yo necesito. Y esta información, una vez extraída, esta cantidad de datos, le voy a tener que dar una estructura adecuada para el objeto de la investigación. La estructura es tan variada como las características mismas. Por lo general, no sé, llevando esto a mi tesis doctoral, ¿no? Yo solamente estaba trabajando desde mi punto de vista de la pragmática, un personaje de obras de teatro, y este personaje quiero ver cómo interactúa con todo el resto de la comedia. No voy a analizar toda la comedia, solo voy a analizar cada vez que este personaje en particular aparezca, que es lo que me interesa. Y a partir de ello voy a ver contextos, participaciones, actos de habla, frecuencias, interrelaciones. Si había 15 personajes o 18, eso no va a tener resultados ni va a tener mi forma de verla. La comedia, porque yo solo quiero ver este personaje, cómo es, cuál es su función. Y para eso la forma adecuada, formada para esa investigación fue una base de datos relacional, una base de datos en grafo y su visualización por medio de redes. De allí tenemos que bueno, este personaje resultó ser más importante de lo que creíamos. Y una ventaja es que tenemos los datos para probarlo. Suena muy cruel y suena muy feo, pero tienen los datos para probarlo. No es una hipótesis que se lanza al aire. Tengo toda esta documentación que es transparente, que está allí, para que veas que efectivamente eso es así y está ahí. Las herramientas que se utilizan para cada proceso de investigación pueden ser adaptadas, y si se cuenta con un programador competente y que entiende el lenguaje humanístico, pueden ser también creadas. Yo creo que lo ideal sería crearlas. Lamentablemente no siempre la interacción ingeniero o programador humanista es tan sencilla de conseguir, y creo que lo hemos visto. No sé cuántos hemos tenido la capacidad o la oportunidad de trabajar directamente con un desarrollador, con un programador, para que trabaje como nosotros necesitamos, que nos haga lo que necesitamos que nos haga. Yo creo que es raro. Por lo tanto, se sigue utilizando mucho, sigue recurriendo mucho a la adaptación de productos y de sistemas ya existentes, dejando a veces de fuera algunas cosas y teniendo que complementar con otras, o en lugar de utilizar una herramienta, utilizar 3 o 4. Se vale. La experimentación también es uno de los incentivos de las humanidades digitales, ¿no? Esto produce resultados. Los resultados se analizan desde 2 puntos de vista: el cuantitativo, porque es importante saber con cuánta cantidad de información, con qué cantidades de información trabajaste, y el cualitativo, porque da lo mismo la cantidad, sino la calidad del análisis. Cada vez es más, hay mayores tendencias a hacer una visualización de estos resultados. La nube de palabras que vimos es un resultado de ellos, una visualización y un procesamiento automático de texto. Y así hay tanto visualizaciones como temas de investigación, como herramientas conozca el investigador. También eso depende de cuántas conozcas y cuántas aprendas a usar en tiempo para producir resultados, ¿no? Pero esto no se queda ahí. O sea, la parte bonita y la parte de ¡ay, qué bien me quedó un grafo, qué bien que tengo una red, qué bonito tengo mis letras! Eso sin un análisis descriptivo de esas visualizaciones, con todo el contexto, con todo el proceso, no permite una producción final. Un producto final que es, en el mejor de los casos, conocimiento nuevo. Conocimiento nuevo a partir de todos estos procedimientos que cada vez se necesita y se intenta que sean lo más transparentes posibles. Incluso al grado de llevar bitácoras de trabajo en donde se me cayó el sistema, me quedé sin red, no pude trabajar en 3 semanas. Pues sí, sucede porque somos dependientes de este tipo de tecnologías. Por eso desde el principio lo mencioné,
no hay forma de hablar de humanidades digitales sin hablar de tecnologías de la información. Unas no son sin la otra. Pero no solo la forma de producción del conocimiento ha cambiado, también la forma de divulgación del mismo. Nuevamente, el desarrollo de las tecnologías digitales han facilitado y han incentivado este cambio de paradigma. En los últimos 10 años, el surgimiento de publicaciones electrónicas ha crecido exponencialmente. Cada vez se publican menos libros, esto no es cierto. Cada vez existen más publicaciones electrónicas, más formas de publicar diferente, incluso aquellas que llegan al ámbito personal, de que sea el propio investigador el que abra sus datos, abra sus investigaciones para todo aquel que tenga internet. De nuevo, para todo aquel que tenga internet, si no tienes internet pues va a estar un poco complicado. Otra restricción de la tecnología, pero pues es el mundo en el que vivimos. Scott Kleiman, investigador de humanidades digitales, define la relación entre humanidades digitales y tecnología de la siguiente manera. Es una cita un poco larga, pero previamente había definido las humanidades digitales como una sombrilla para definir el uso de tecnología para estudiar las culturas humanas y en el estudio de los efectos e influjos que las tecnologías digitales tienen sobre estas culturas. El ir y venir, ¿no? Dar y tomar. Recientemente añadiría que las humanidades digitales han adquirido una autoconciencia y la reflexión sobre los aspectos digitales involucrados en ellas, además de adquirir habilidades computacionales para producir nuevas herramientas más adecuadas al estudio de las humanidades o de las ciencias humanas, examinando problemas metodológicos de estas tecnologías y teorizando sobre su forma de uso y sus efectos en la sociedad y en las materiales culturales producidos a partir de ello. Dicho esto, me preocupa que la teorización de las humanidades digitales, el desarrollo de la infraestructura para sustentarlas y la oportunidad de explotar la esfera del Big Data y la colectividad propia del Internet tengan un efecto marginalizador en los procesos y estudios tradicionales, en especial en aquellos que se especializan en el estudio de las culturas más distantes en el tiempo. Aunque esta definición me parece acertada en muchos puntos, o en todos, la preocupación de Kleiman sobre la obsolescencia de los métodos tradicionales y el estudio del pasado en el tiempo distante me parece que no se sustenta, ¿no? Es una pues, muy reduccionista, deja de fuera al investigador completamente y le da demasiada importancia a la volatilidad y a la aparente tendencia efímera de esta era digital. Yo creo que si mañana hay un crash de todos los sistemas de comunicación, lo que va a quedar son los estudios tradicionales de humanidades, no las publicaciones, ¿no? Tenemos ahí otro tema escabroso de discusión, pero habrá tiempo más adelante. Tal vez, y una de las cuestiones que preocupan mucho al respaldo es lo físico. Si yo no tengo un libro, si yo no lo siento, no existe, no es válido, no tiene el mismo peso y el mismo rigor académico que si está publicado en el mismo lugar. Sorprendente o no, lo quieran creer o no, esto se sigue creyendo en muchas de los salones de clase. He estado trabajando con chicos de quinto semestre de carrera y todavía, si no tienen el libro, no te hacen caso. Si no tienes, les das el impreso, que sale impreso desde tu computadora, eso no lo cuenta y no lo van a leer. Son la generación joven, que nacieron ya con el chip pegado en el cerebro. Sin embargo, bueno, sin el experto no hay investigación, por más herramientas disponibles. Y esta preocupación del experto, de la experiencia, es latente y sin embargo creo que ambas formas de hacer investigación, con el uso del software más avanzado y la cantidad más masiva de datos, con el uso de un marcador y la lectura conciencia fija en una obra, tienen ambas posibilidades de interactuar.
Yo no creo que tenga que haber una pelea en donde se pueden compartir espacios, porque al final de cuentas el entrenamiento en humanidades digitales es primeramente humanístico. Y eso es lo que respalda los productos y los nuevos y la producción de conocimiento nuevo. Sin los avances tecnológicos en el área de la informática, las humanidades digitales no hubieran sido posibles. Sí, yo creo que sin eso no habría humanidades digitales, habría otro tipo de humanidades, pero no las digitales. En el mismo nombre lleva esta cruz. Pero gracias a ello, gracias a este desarrollo tecnológico en informática, en los tecnologías de la comunicación y de la información, es que se han aprendido a usar estos recursos de una manera humanística, para un estudio no solo humanístico, sino también de las humanidades, desde el multiperspectivismo y desde pero también ya estamos en un punto no sé qué iba a decir con Inter, me fue completamente. Ya estamos en un punto en que somos capaces, es intermedio, gracias. Ya estamos en un punto en que somos capaces de desarrollar nuestros propios mecanismos de producción de conocimiento. Ya no estamos solo adoptando. Entonces, creo que no tengo más que decir, se acabó el tiempo, pero pues si quieren terminando David, pues tenemos discusión entre todos. Sí. Gracias. Bueno, por favor, si pueden apagar la luz. Vamos a tener la conferencia con la luz apagada. Como decía Ionesco, por favor, si alguien se levanta, traten de no hacer mucho ruido para no despertar a los que se queden dormidos. Y bueno, para mí lo más importante que tiene, yo soy de la parte narrativa, lo más interesante que tiene la parte digital es que es una experiencia. Entonces, espero se comprenda esa idea. Les voy a pedir un favor, les vamos a hacer un juego, que cierren todos los ojos, por favor, y visualicen su mayor deseo. Aquí nadie lee la mente, entonces no se preocupen, ustedes pueden pensar lo que se les dé la gana. Si alguien lee la mente, yo encantado me voy de ese lado y explíquenme cómo lo hago, no tengo ningún problema por eso. Ahora, imaginen que en una realidad esto puede ser posible, que pueden concretarlo, eso los haría sentirse plenos. Si ustedes pudieran concretarlo en esta vida, sin repercusiones, irían un poco más allá, y esa es la virtud que tienen en sí las simulaciones. Es encontrar los mecanismos para lograrlo. Es el proyecto en el que llevo trabajando lo que va de esta década, así que en esta conferencia, lo tengo que hacer muy rápido todo, únicamente hablaré de la importancia actual de crear simulaciones narrativas y las implicaciones que tiene ello. Antes de nada quisiera aclarar que abordo la idea de la simulación en el sentido de una narración en el que un usuario habita una realidad o vive una experiencia y no en las estrategias tecnológicas para optimizar resultados. En el año 999, los occidentales se preguntaron cuáles serían los cambios que traería el siguiente milenio. La mayoría temía porque las profecías y lecturas lineales de la Biblia se concretaban en un sonoro juicio final o planteaban ideas utópicas tan simplistas que nuestra cotidianidad les sería inimaginable. 1000 años más tarde, la gente vivió una psicosis menos profunda y nos preguntamos cuáles serían las transformaciones que traería el nuevo milenio. Estábamos seguros que no habría un apocalipsis. 15 años más tarde, hemos sobrepasado algunas de las expectativas más pintorescas. Si el siglo XX, aun siendo la centuria más corta, tuvo grandes cambios y momentos sociales que lo marcan como el siglo vertiginoso, 2 guerras mundiales, el viaje a la luna, la población se triplicó, se relativizó el tiempo, se clonó una oveja, el cambio climático, la comprensión de la tecnología digital, la concepción de artes mediáticos como el cine y la televisión, por ejemplificar. Creíamos que el fin de la historia había llegado y nos planteamos utopías
que seguro para el año 3000 será naive. Solo esperábamos que fuera un siglo un poco más tranquilo. Qué equivocados estábamos. Aunque para los historiadores el 11 de septiembre de 2001 inauguró el siglo con el derrumbamiento de las torres que erigían el centro económico mundial, fue 1999 un año que determinaría el cambio de paradigma sociocultural del siguiente siglo. Este año se estrenarían dos películas, no olvidemos que el cine es el arte del siglo XX, que revelarían esta transformación. Dos cintas que, más allá de su valor estético y artístico, delimitaban algo que en ese momento no podíamos entender y definirían a mi generación. The Fight Club de David Fincher y The Matrix de los hermanos Wachowski. Es llamativo que las dos películas compartan, además de un público, la idea de la simulación. Además de un público, la idea de la simulación. En The Fight Club se plantea la variación esquizofrénica cuando el protagonista, el narrador en la novela de Chuck Palahniuk, crea un alter ego modélico, Tyler Durden. Tyler se define como un conspirador caótico de la época que se avecina y plantea la supremacía de la corporeidad sobre la enajenación. En ella, Tyler se erige como un héroe en el sentido clásico del sacrificio en aras de una mejor civilización. Occidente está estructurado sobre el concepto de la heroicidad. Mircea Eliade, en su libro Mito y Realidad, afirma que la historia propició la superación del mito, aunque el pensamiento mítico no ha sido abolido. Aunque habitamos un tiempo histórico donde los protagonistas no son héroes ni dioses, sino seres humanos, comunes, asequibles, siempre buscamos esa figura para plantearnos retos insuperables y funciones imitables. El concepto del héroe también ha cambiado. Para ejemplificarlo, Jan Starobinsky utiliza la tragedia Ajax de Sófocles, donde Ajax, furioso por no obtener la armadura de Aquiles como recompensa por su valor y entrega en el campo de batalla, planea la muerte de los aqueos en venganza, en particular la de Ulises, el ganador de la presea. Gracias a que Atenea simula la realidad de Ajax, en el célebre ataque de locura, donde destaza a los carneros creyendo que son sus compañeros de guerra, Ulises se va de la muerte y domina la guerra troyana. Starobinsky plantea que detrás de esta elección de premiar al estratega sobre el hombre fuerte está el principio rector de la evolución política y cultural de las sociedades. Esta idea del héroe, como el guerrero que protagonizaba el combate singular, llegaría a su punto cumbre en el siglo XX con la figura del astronauta, como lo relata Tom Wolfe en The Right Stuff. Es significativo que Tyler Durden nombre a su grupo de seguidores Space Monkeys, pero lo más importante es su transformación como héroe, al convertirse del hombre violento que se enfrenta a golpes con desconocidos y aliados, al estratega que desea dinamitar la sociedad consumista y en el Inter crear frases lapidarias. Cuando la película apareció, todos queríamos ser Tyler. No sabíamos que lo que nos pronosticaba era el cierre de una época. Pero hoy